estarán abiertas hasta las 6 de la tarde, siempre y cuando no haya ciudadanos haciendo fila para ingresar a las juntas. Se cerrarán a esa hora, a las 6 de la tarde. Eso dice la ley, siempre y cuando, insisto, no haya gente haciendo fila para acudir a ejercer su derecho soberano, su derecho al voto. Ojalá pueda ser parte de esta fiesta cívica que vivimos los nicaragüenses, un histórico proceso electoral que hemos vivido, gracias a Dios, en paz, en armonía y sobre todo con una gran seguridad que usted ha podido observar a través de la señal inconfundible de Viva Nicaragua, Canal 13, en su televisor y también en todas nuestras plataformas digitales. Estamos aquí para conversar con el director de Radio La Primerísima, que está aquí con nosotros, William Grisby. Bienvenido, William. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, William, ¿qué te ha parecido hasta el momento el proceso? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo lo sentís? Bueno, hasta ahora creo que vamos muy bien, que ha habido una participación elevada, sobre todo en las primeras horas de la mañana, como históricamente ha ocurrido. Después hay un declive por el sol, el calor, el mediodía al almorzar. Hora de almuerzo. Seguramente ahorita viene otra ofensiva de una gran cantidad de ciudadanos que va a acudir para completar, pues. Pero creo que hasta ahora muy bien. Quizá lo más destacable es lo que mencionabas hace un rato, y es que estamos viviéndolo con tranquilidad, en paz, que creo que es un logro formidable del presidente Daniel Ortega a lo largo de estos años, y con una enorme confianza en que no va a pasar nada porque estamos bien. Sí. Hemos visto personas de casi todos los rincones del país trasladándose bajo sus condiciones, es decir, gente en bicicleta, gente en vehículos particulares. Es decir, yo, desde mi punto de vista, también comparto lo que decís, que hay bastante gente. La afluencia ha sido buena, bastante buena. ¿Ha llenado las expectativas? Yo creo que sí. Incluso he visto gente en bote ahí en el lado de Guaspán, Prinzapolca. Creo que ha habido una mayor afluencia en el interior del país que en las grandes ciudades. Es sorprendente, todas las comunidades rurales, las comunidades caribeñas, es una cantidad enorme de gente en cola y votando, pues. En las ciudades siempre somos más cómodos, siempre ha sido así. Siempre en las ciudades vamos al suave, y que en la noche todo el mundo como en la tarde, noche, todo el mundo se deja ir y son los alborotos a las 6. Todas las elecciones ha pasado lo mismo, pues. Me imagino que algo parecido va a ocurrir ahora, pues. Sí, no nos debería de sorprender. Que no conste, que no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero es lo que históricamente ha sucedido, ¿verdad? Los nicas somos así atenidos. Bastante. Siempre. Y recuerden que, como insisto, pues las juntas receptoras se cierran a las 6 de la tarde siempre y cuando no haya afluencia de ciudadanos. No importa la hora que vayas a votar, pero anda a votar, hombre. Sí. Tu voto es el que decide. Así es, tu voto es el que decide. Ese logro que hemos obtenido a lo largo de la historia más reciente del país, es decir, desde 1984 los nicaragüenses acudimos a la junta receptora a depositar nuestra confianza en quienes consideramos son las personas indicadas para regir los destinos del país, aunque en ocasiones anteriores, que no vale al caso entrar en detalle, pues ha habido ciertas anomalías que no hemos visto ahora. Hoy el presidente Ortega decía hace un rato: el voto no convoca a la guerra, el voto no convoca al tranque, el voto no convoca a matar. El voto es en sí mismo una señal de paz, una señal de armonía, una señal de diálogo. Y así es. O sea, vos querés cambiar al gobierno, votá. Ahí tenés otras 5 opciones. O sea, aquí tenés un menú bastante variopinto el que hay para que votés. Pero votá. Ese es tu mayor ejercicio de soberanía. Y en tu voto nadie se mete. Vos decidís. Vos verás si querés seguir por este camino que nos ha trazado el presidente Ortega, de armonía, de concordia, de progreso, de crecimiento económico, de oportunidades para todos, o querés cambiar el rumbo y decir, hombre, mejor vamos a tener más dictadura del mercado. Dale, pues, esa es tu opción, pero es libre, pues.
O sea, tu voto es libre, nadie se mete en tu conciencia y la boleta que vas a marcar. Y esa es una conquista de la revolución popular sandinista, que a veces se nos olvida. Antes no ocurría eso. Menos de la mitad de los electores votaba, porque los otros electores ni siquiera tenían alfabetización ni tenían posibilidades de ir a votar, y porque además los centros estaban alejadísimos de tu comunidad. Ir a votar era un sacrificio y un gran gasto, entonces se desalentaba el voto. Ahora es al contrario, más bien se crean condiciones para que vos vayas a votar, se te acerque el voto, se te facilita una vez que llegas al centro de votación, tenés tu documento, todos estamos habilitados. La edad para votar se bajó de 21 a 16 años, lo bajó la revolución. Es decir, ahora más bien te empujamos, anda a votar, hombre, vos decidís, esa es tu soberanía, vámonos, ¿me entendés? Y en cambio en otros regímenes, como por ejemplo en Estados Unidos, ese es un régimen en la práctica dictatorial porque favorece solo a un segmento de la sociedad y se desalienta a las mayorías empobrecidas a votar. Lo sacan de los padrones, dejan concentrados los centros de votación en un solo lugar, muy distante de las comunidades, o incluso si no estás empadronada por un partido también apareces en otro lado, no te dejan votar. Los negros, los latinos, las minorías en general, totalmente al margen de los procesos electorales. Entonces, eso funciona como una dictadura. Y lo peor de todo, en esas democracias perfectas, entre comillas, es que no decide el voto popular. Lo decide un grupo de personas que nadie las eligió, por cierto, que las nombraron y no decide, o sea, no gana el que obtiene más votos, popularmente hablando. Y ya ha ocurrido 2 veces en los últimos años. Le ocurrió a Albert Gore y le ocurrió al candidato con el que perdió Trump, que ya ni me acuerdo el nombre, no importa. Pero además hay otra característica. En Nicaragua el poder electoral es autónomo, constitucionalmente independiente del resto de los poderes del Estado. Y es el que organiza y hace el escrutinio y proclama ganadores. En otros países es el Ministerio de Gobernación. No hay un órgano electoral autónomo. El ministro decide, por ejemplo, en Argentina, o por ejemplo en España, o por ejemplo en Francia, el Ministerio de Gobernación el que se encarga. ¿Qué tipo de autonomía o de limpieza podés decir que hay ahí? Ninguna. Incluso en muchos de esos países ni siquiera tienen posibilidad los partidos de introducir sus representantes, los fiscales, para ver si es cierto que ese es el voto. Aquí todo es por los partidos. El segundo partido tiene el primer miembro o el vicepresidente según el caso, etcétera. Y todos los partidos tienen fiscales, si quieren. Los miembros del Consejo Supremo Electoral en este país lo eligen los partidos políticos, los representantes del pueblo que fueron electos en la Asamblea Nacional. Es decir, lo que quiero decir con esto es, William, y si estoy equivocado, corregime, son representantes de partidos políticos los magistrados, porque fueron electos en la Asamblea Nacional, pero los diputados de la Asamblea Nacional fueron electos por el pueblo. Es decir, al fin y al cabo el magistrado fue electo por un partido político, pero son los representantes de la Asamblea. ¿No es así? Son depositarios de la soberanía popular, ¿verdad? Y queremos cambiar eso. El que quiera cambiarlo, anda a votar. Anda a votar por los candidatos a diputados que te parezcan correctos. Es sencillo, pues ahí tienes todas las condiciones. Nadie te está impidiendo que vayas a votar, ni nadie te dice por quién vas a votar. Vos verás por quién votás. Pues. O sea, esta libertad no la conocíamos, por lo menos los que tenemos mi edad, mi generación nunca la conoció. La conocimos con la revolución. Sin embargo, hay un aspecto que creo que es importante resaltar. Estas son las primeras elecciones donde Estados Unidos no tiene nada que ver. Los yanquis aquí no tienen que ver ni financiando partidos, ni poniendo candidatos, ni organizando las elecciones, ni en ningún otro aspecto. Hasta ahora sí. En el 84 ellos tenían un ejército mercenario y estaba la contrarrevolución, tenían la guerra. En el 90 ellos metieron todos los reales habidos y por haber y chantajearon al pueblo de Nicaragua para que ganara su candidato. Y así ocurrió en el 96, en el 2001 y en el 2006. Y volvió a ocurrir en el 2011. Acuérdate que ellos tenían su candidato y le dieron mucho dinero. Y volvió a ocurrir en el 2016. Volvieron a tener a su candidato y le dieron mucho dinero. Esta es la vez que no ocurrió.
se acabó, porque yo creo que los nicaragüenses le dimos a los gringos, ve, ya está, déjate de meter, déjame hacer las cosas como yo quiero hacerlas, yo voy a ver cómo elijo, cómo no elijo, es mi problema, es mi autodeterminación, es mi derecho soberano y además universalmente admitido, legislado por las Naciones Unidas. No te metas ni con reales, ni con armas, ni con candidatos, ni con nada, no te metas. Así como yo, Nicaragua o nicaragüense, no me meto en tus elecciones, no te metas en las mías. Déjame decidir a mí por mi propia cuenta. El mensaje del presidente Daniel. Hoy escuchamos al presidente Daniel hablar una vez más de paz, una vez de la importancia de ese voto ciudadano, que ya lo mencionaba vos, y también no dejó de recordarnos lo que sucedió en el 2018, que eso es algo que no debemos de olvidar para que no se repita. Que tenemos una oposición cobarde en Nicaragua, le tiene miedo a las elecciones. Y por eso se fueron con las armas, creyendo que por la vía de las armas iban a derrocar un gobierno legítimamente constituido. Son cobardes, pues. Entonces, después se les dijo, vamos, a ver, pues hablemos de reformas electorales, vos te acordás de eso. Claro. Y llegaron los personeros de la OEA para presentar la reforma electoral y los corrieron, porque le tienen miedo a las elecciones. Ellos solo saben gobernar cuando son impuestos, ahí sí son. ¿Verdad? Cuando son impuestos por la vía del dinero, por la vía del chantaje, por la vía de la guerra, ahí sí, ellos son gallitos. Pero por la vía electoral limpia, no pueden competir. Saben que pierden siempre, pues. Entonces no compiten y torpedean los procesos electorales. No creen en la democracia. Esa es la verdad. La democracia es hija de la revolución y la democracia es hija de revolucionarios, no hija de los potentados. Pues. Y eso se prueba a nivel mundial. Cuando un candidato no le gusta a determinada potencia, o le hace la guerra mediática para descalificarlo o lo derroca, como le pasó a Evo Morales, como le pasó a Manuel Zelaya, como le pasó a Fernando Lugo, como le pasó a Dilma Rousseff. 4 ejemplos recientes, de 2007 para acá, de lo que han hecho las potencias, o lo que han hecho también en África. Francia acaba de derrocar un presidente, pues no le gustaba. Francia. Lo mismo van a hacer en otros países. O sea, no solamente es América Latina con Estados Unidos, sino que los europeos también son expertos en eso. Y lo que han querido hacer aquí, o lo que quisieron hacer aquí, no pudieron, porque no se los permitió el pueblo nicaragüense. Y eso es otra cosa. La democracia es fruto del esfuerzo del pueblo de Nicaragua. Pero democracia no es solo ir a votar, William. Para mí democracia es un concepto mucho más amplio. No, es decir, el ejercicio que hoy estamos realizando los nicaragüenses es parte de la democracia. Desde mi punto de vista, democracia es también igualdad. Es decir, de nada me sirve tener un proceso electoral cuando tengo pobreza extrema, cuando tengo educación privada, cuando no tengo acceso a la salud. O sea, todo eso es democracia. Que la democracia es equivalente a derechos. Mi derecho a votar, mi derecho a la vida, mi derecho a la educación, mi derecho al trabajo, mi derecho a movilizarme, mi derecho a que me respeten, mi derecho a decidir, mi derecho a que nadie se meta conmigo. La democracia es derecho, no es solamente el derecho a votar. Incluso ese derecho a votar es sumamente limitado en las dictaduras capitalistas, porque solamente te dan un menú de opciones referidas al capital. Las opciones que son contrarias al capital son liquidadas mediáticamente o reducidas a la mínima expresión o incluso vetadas, como ha ocurrido en muchos países. Entonces, democracia es equivalencia a derecho y lo que nosotros hemos hecho es construir la democracia. Democracia realmente la hemos vivido nosotros en estos 14 años. Sin guerra, porque en los 10 años de la Revolución Popular Sandinista hubo guerra, pero ahora no tenemos guerra. Sin guerra y cada día recuperando un derecho más, un derecho más. Te voy a dar un ejemplo de derecho que ni siquiera está contemplado en la legislación internacional, el derecho a la recreación. Y en Nicaragua lo ejercemos con los parques, con los eventos, con el deporte, con todo tipo de cosas que se hacen para que nosotros tengamos derecho al esparcimiento, sin necesidad de tener dinero de por medio, sin necesidad de ir a pagar por un boleto para hacer tal cosa. O sea, también tenemos derecho al esparcimiento y la recreación, es otro derecho conquistado. Es decir, democracia es igual, es derechos. Y en la medida que vos ampliás los derechos, son más democráticos. Hoy es el derecho a elegir. Uno más de nuestros derechos. Uno más, así es. Como también yo tengo derecho a una justicia, tengo derecho
a que las leyes se hagan de acuerdo para fortalecer la convivencia ciudadana. Todos esos son derechos políticos, pero son derechos. Y los otros son derechos sociales inherentes a la vida. ¿De qué me sirve votar cada 4 o 5 años si cuando voy a un hospital no me pueden atender? ¿O de qué me sirve si mi hijo no puede ir a la escuela porque le exigen el uniforme o le exigen que pague una cuota determinada cada mes? No, eso no, me confiscan mi derecho a la educación o a la salud y después me dicen de que vaya a votar por ellos mismos. Entonces, es decir, nosotros hoy tenemos realmente democracia porque ejercemos derechos, porque nuestros derechos se han ampliado. Y en la medida que esa democracia se complete, en la medida que ejercemos más derechos. Nos quieren confiscar esos derechos. El mercado confisca esos derechos, porque el mercado es enemigo de la democracia. El presidente Daniel hablaba, insisto, en el tema de paz. Ya mencionabas vos el tema de la importancia que tiene para el futuro del país tu voto, el voto ciudadano. ¿Qué te pareció esa parte del mensaje del presidente? Habló como estadista. Él no está diciendo ahí vayan a votar por mí. Voten. El voto no es guerra, el voto no es tranque, el voto es paz, el voto es concordia. Que es lo que, regresando al tema que estábamos hablando de cuando rechazaron la reforma electoral propuesta por la OEA y que el presidente Ortega dijo discutámosla. A ver, ahí se les dijo, vamos a las elecciones, y les dijo Daniel el 19 de julio, quieren que las adelantamos, y si las adelantamos los vamos a barrer. Mejor, prepárense, y no quisieron. Creyeron que todo era de soplar y hacer botella, que con los yanquis ellos tenían suficiente, y los yanquis en cuestión de días lo iban a poner en el poder. Y así apostaban, para tal día se van, no pasa el 30 de mayo, no pasa el 30 de junio, no. Todos los meses nos ponían fecha y todos los meses, aquí estamos, pues ya hubo elecciones y se les dijo una y otra vez, prepárense, organícense, busquen fiscales, capacítense, estudien la ley. No quisieron, porque vuelvo a decir, su recurso era la fuerza de los yanquis y aquí con los yanquis ya sabemos cómo derrotarlos. Los acompañantes electorales lo hemos visto hoy recorriendo los centros de votación casi en todo el territorio nacional. Hay más de 200 acompañantes electorales y periodistas internacionales acreditados para ser parte de este proceso electoral, o al menos observar nuestro proceso electoral, acompañarnos en este proceso electoral. ¿Qué te parece? Hemos escuchado sus declaraciones, han dicho que todo lo ven transparente, que todo lo ven relativamente bien en medio de lo posible, dicen ellos. ¿Qué te parece esa? Vamos a esperar a ver cuál es su evaluación final, ¿verdad? Sí. Que por cierto, un periodista británico que venía a cubrir las elecciones, el único, ayer en México lo detuvieron, le retuvieron su pasaporte, le confiscaron su celular y no lo dejaron abordar el avión para Nicaragua, en México, que dice ser demócrata y que nos da lecciones de democracia. Algo que no tiene nada que ver Nicaragua, por cierto. Por eso, pero en México, o sea, el hombre venía aquí, ¿verdad? Eso lo denunció el compañero Steven Sefton en Tortilla con Sal. Entonces, ese es un dato adicional, pues dicen que no dejamos entrar periodistas. Bueno, venía un periodista y ellos no dejaron entrarlo. Entonces, cobertura amplia, hermano. Aquel que no quiere transmitir en las redes porque no quiere. O sea, pueden ir a cualquier sitio y agarrar su teléfono y transmiten. O sea, ahí están abiertas las posibilidades. O sea, libertad total de expresión. Entonces, mejores condiciones yo no conozco. Pues. ¿Te sorprende, William, algunas publicaciones de personalidades del mundo que dicen que desconocen el proceso electoral en Nicaragua? Bueno, personalidades yo no les diría, más bien representantes del gran capital, pues. Y es lógico, están defendiendo esos intereses, ellos les pagan. Es lo lógico, o sea, yo no me espero más cosas. Pues. Me sorprendería que dijeran hay que respetar lo que hagan los nicaragüenses, eso sería sorpresa, pues. Pero ya ves, cuando ellos van a ganar, qué maravilla, ¿qué es esto? Pero cuando van a perder, descalifican, pues. Entonces, en ese sentido, yo destaco lo que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo, ¿no? Felicitando al proceso electoral nicaragüense. Pues. O sea, eso me parece, es una actitud de respeto. No está diciendo, felicito al pueblo nicaragüense porque va a elegir a Daniel. No digo eso. Digo, el proceso electoral nicaragüense. O sea,
hay una palabra clave que la insiste una y otra vez la vicepresidenta de la República, Rosario Murillo: respeto. Nosotros no queremos nada más que eso, que nos respeten nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer las cosas, el rumbo que nosotros hemos escogido, las autoridades que nosotros elegimos. No les pedimos más nada, respétennos. Nosotros nos metemos con ustedes, ustedes hagan lo mismo con nosotros. No hables bien de mí, no me interesa que hables bien de mí, solo respetame. Es decir, no quiero que me promovas, pero sí respetame. Es decir, Incluso llegan al extremo, pues como hay un personaje ahí que idolatraba a Daniel hasta hace unos 15, 18 años y ahora es canciller de la Unión Europea, pero literalmente se babeaba con Daniel, ¿verdad? Y ahora es el principal enemigo. Entonces este personaje, ¿verdad? Nosotros lo único que le decimos es: respete el proceso electoral nicaragüense, nada más. O sea, no queremos, como vos decís, que lo elogie, eso es. que respete cómo está organizado y sus resultados. Si nosotros robamos las elecciones, denúncielo y pruébelo. Mientras tanto, respételo. O sea, a mí me parece que es la clave en las relaciones internacionales: convivencia pacífica, respeto a la autodeterminación, soberanía de los pueblos, y todas esas cosas han sido anuladas por el gran capital que desgraciadamente gobierna el mundo. Como tal vez me voy a adelantar un poco, no sabemos los resultados, obviamente todavía faltan poco más de 6 horas, menos de 6 horas. 4 horas. 4 horas para este proceso electoral, o para que culmine la votación, porque todavía falta. ¿Cómo ves el país después de este domingo histórico? Bien, optimista, la economía bollante, la gente, es que el pueblo nicaragüense es trabajador, no se arredra, no se atemoriza, cuando tiene dificultades le busca el modo de salir adelante y además tiene un gobierno que le facilita las cosas. Yo creo que el próximo año va a ser un año de despegue económico. No importa lo que hagan los yanquis, dejen de hacer. Es que nosotros confiamos en nosotros mismos, en nuestra capacidad y en nuestra fuerza. Ya ves, yo me acuerdo que en el 2018, ya después que terminó la fase terrorista del golpe, después de eso, yo me acuerdo que la apuesta era que la economía se iba a paralizar, Sí. porque aquí nadie iba a invertir y porque no, los empresarios se van a ir, ni se han ido, ni han dejado de invertir y ahora ganan más dinero. Ahí tienen sus cuentas bancarias repletas, viven exportando capitales a Estados Unidos todos los días del mundo. Es decir, ¿quién hizo posible eso? El anónimo, el que no tiene ni apellido, ni títulos de Harvard, ni nada, el anónimo, y que son los grandes protagonistas de la economía nacional: el campesino, el trabajador por cuenta propia, el comerciante de los mercados, el mecánico, el taxista, el bucero. Esos son los grandes protagonistas y esos trabajan todos los días del mundo, porque si no trabajan, no comen, hermano. Y eso son los que empujan la gran carreta del país. Ya ves, la economía 8,5% probablemente. En marzo lo vamos a saber, pero mejores resultados, ¿qué nos van a pedir? Antes de despedirme, William, se me había escapado. Yo fui a votar allá a Jinotepe, departamento de Carazo. ¿Sabes qué me gustó ver hoy en esa junta receptora? Al menos, yo creo que así son, bueno, creo no, estoy seguro, porque así lo estipula el aire, una presencia femenina muy importante. En esa junta, a ver, habían 7 personas, 4 eran mujeres. Eso no lo habíamos visto, William. Y además, fíjate que hablábamos de las reformas, del diálogo y eso. Vos sabés que el Estado de Nicaragua incorporó más del 90% de las reformas que proponía la misión técnica de la OEA después de las elecciones municipales de 2017. Y una de sus propuestas era fortalecer la equidad de género. Pues bueno, Nicaragua no solamente la fortaleció, sino que es líder continental en equidad de género. Y no solamente en las estructuras institucionales, estatales, sino también en las estructuras partidarias, como lo prueban las listas de candidatos. William, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. William Grigsby, director de Radio La Primerísima. Sabemos que William tiene mucho trabajo todavía, al igual que nosotros.